renovación de la mente, sé que es un tema que probablemente se haya expresado de varias maneras distintas. Es un enfoque muy importante en el cristianismo, probablemente es más relevante para vivir una vida acorde a la voluntad de Dios. Necesitamos de manera continua renovar nuestra mente. Quisiera invitarles a que me acompañen al texto clave. Este es un texto que yo pienso que todos deberíamos sabernos de memoria porque es uno de los probablemente más citados en las predicaciones y está en muchas versiones distintas. Sin embargo, esta encierra, pienso yo, esta versión es la que más acorde está con el original griego y que encierra la mayoría o todos los conceptos relevantes con este aspecto de la renovación de la mente. Así que acompáñenme, ahí está en pantalla el texto, Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice así: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Yo quiero que ustedes lean conmigo esa parte, repítanla conmigo, que Dios les transforme en personas nuevas. Repitan conmigo, que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Vamos a hacerlo una vez más. Que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Ahora, sigue diciendo, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dígalo conmigo. Entonces, no escucho. Entonces aprenderán muy bien. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta bien honesta. Yo quiero que usted sea honesto conmigo. ¿Cuántos no han sentido en diferentes ocasiones o han dudado de que la voluntad de Dios es buena para ustedes? Permítanme replantearlo. ¿Cuántas veces ustedes no han querido, no han sentido que algo les gusta, que algo quieren hacer, que algo anhelan, que algo desean fuertemente en sus corazones y se encuentran con que la voluntad de Dios es exactamente lo contrario a eso que tú deseas? Y tú dices, oye, pero, ¿por qué me hago el paseo el Señor? ¿Esto qué tiene de malo? ¿Por qué Dios dice que no a estas circunstancias? Y a veces, no es necesariamente ese punto, sino que hay veces que uno está en alguna situación en la que de repente está lidiando, batallando con una situación muy difícil, algo que no entienden, y de repente se preguntan si Dios los abandonó, si Dios está con ellos. ¿Será que Dios no me ama? ¿Será que Dios no me toma en cuenta? ¿Será que Dios siempre considera a fulano y a sultano, pero a mí me deja por fuera? ¿Cuántos se han sentido así alguna vez? Levanten la mano. Muy bien. Aquí es importante que este texto es clave en eso, porque dice lo siguiente. Dice que más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Se dice que en la vida cristiana, cuando nosotros comenzamos a caminar con el Señor, de la mano con el Señor, se inicia un proceso de transformación de nosotros, un proceso de santificación. Nosotros en este caminar
vamos caminando y el Señor nos va haciendo cada vez más santos, más conforme a su imagen y semejanza, y nos mete por unos líos y nos hace atravesar por unos procesos muy difíciles en unas circunstancias, muy largos en otras circunstancias, pero todo está en manos de Dios, el proceso que Dios está haciendo en nuestras vidas. Sin embargo, inclusive parte de esa transformación, ahora vamos a hacer alusión a eso, que Jesús le explica en Juan capítulo 3 con el nuevo nacimiento. Cuando Jesús le habla a Nicodemo, nadie puede ir al cielo, nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de nuevo. Ahí se hace nuevamente, y en la palabra de Dios lo van a encontrar muchísimo, pero muchísimo, que tiene que haber una transformación. Esa transformación inicia con el nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento, cuando ya estamos en Cristo, cuando ya pertenecemos a Cristo, que nacemos de nuevo, que según las Escrituras dice que pasamos de muerte a vida, que Dios pone vida eterna en nosotros, ese nuevo nacimiento, esa transformación, da lugar a un proceso de santificación, a una transformación. Dios comienza a transformarnos. De repente, cosas pecaminosas que antes disfrutabas cuando no estabas en Cristo, ya no te gustan. Comienzan a desagradarte y comienzas a sentir repulsión hacia aquellas cosas que no le agradan a Dios. Esto es un cambio que solamente el Espíritu Santo puede producir en nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Solo el Espíritu puede producir esos cambios en nosotros. En ocasiones, la gente comete el error de pretender cambiar su conducta. Pretender cambiar las cosas que saben que están mal y les gusta, pero en el caminar, y esto ocurre aún en la vida, aún viniendo a la iglesia, ocurre que se dan cuenta que no lo logran, no lo consiguen, tropiezan una y otra vez con la misma piedra, vuelven y flaquean y se encuentran con que no pueden vencer las situaciones con las que están lidiando. Y tienen años en esas situaciones. Y esas personas con honestidad, y yo he estado en ese lugar, por supuesto que sí, nos hemos preguntado muchas veces, ¿en dónde está la transformación? Se supone que yo he debido de haber sido transformado y el que el Señor me está llevando, como dice la Biblia, que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en camino hasta que el día es perfecto. Pues yo veo que voy de mal en peor. Yo siento que voy para atrás. ¿Cuántos se han sentido así? Bueno, no están solos. Entonces, comienzan estas series de preguntas y uno se pregunta, pero ¿dónde está la transformación? Porque yo me he dado cuenta que estas cosas no las puedo vencer, estas cosas no las puedo lograr, esta parte de mi carácter aún sigue estando afuera del señorío de Cristo, por expresarlo de una manera espiritual. ¿Y qué pasa? Entonces, esta transformación no tiene que ver con mis torpes esfuerzos o intentos de querer hacer la voluntad de Dios, porque no es que estamos mal intencionados muchas veces estamos bien intencionados, pero nos tropezamos con barreras que no podemos superar. ¿Y a qué se debe eso? Y en esto es que se centra el mensaje de hoy, porque tiene todo que ver con la renovación de la mente. Y este texto es clave, ¿por qué? Porque dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Lo primero que está diciendo es que tú no te puedes transformar en persona nueva, aunque lo intentes. Es Dios el que te va a transformar en una persona nueva. Y luego explica el cómo lo va a hacer. Y la forma en la que Dios nos transforma en personas nuevas es renovando nuestra mente, cambiando nuestra manera de pensar. Nosotros, cada vez que apuntemos hacia las
acciones, cada vez que apuntemos hacia cambiar algo en particular de nuestras vidas, es apuntar y fallar, por lo general. Porque tiene que ver más que con la conducta, con la mente. Permítame explicarlo de otra manera. Cada vez que nosotros pecamos, cada vez que nosotros cedemos a una tentación, cedemos al pecado y hacemos algo que sabemos que no le agrada a Dios, desde los más pequeños hasta los más grandes, porque pues, para nosotros tenemos clasificaciones de pecados que Dios no tiene, por cierto. Pecado es pecado. Nosotros es que, bueno, eso es una mentirita blanca. Yo nunca sabré cómo Dios juzgará a los mexicanos, por ejemplo, cuando ellos te dicen, no, eso no pica, eso no pica. Pica cuando entra y pica cuando sale también. Y cuando sale es como si saliera una sarta de demonios, misericordia. Pero bueno, uno de repente dice, bueno, mentiras blancas, mentiras negras, pecados fuertes, pecados. Hay pecados que a nosotros nos escandalizan más que otros. Por ejemplo, cuando nos referimos a los pecados sexuales, cualquiera de estas perversiones o de estos pecados, alguien cayó, etc., el ser humano tiende a escandalizarse más. Pero cuando uno dice una mentirita blanca, uno dice, eso se puede pasar por alto. Y para Dios no es así. Dios pone en el mismo listado de los que se van para el infierno al asesino como al mentiroso, como al chismoso. No existen estas diferencias. El pecado es pecado. A nosotros nos escandalizan más unos que otros, pero es pecado igual. Entonces, esta lucha, esta batalla contra el pecado se resuelve, se inicia, se comienza a batallar en la mente. Cuando tú cedes a un pecado, cuando tú cometes un pecado, en tu mente lo tuviste que justificar primero. Es decir, supongamos que agarrar y tomarme este vaso de agua es pecado, por dar un ejemplo. No es pecado, pero por dar un ejemplo. Y yo lo veo y dice, no, eso es pecado, está mal, no lo voy a hacer. Pero pasa el tiempo y me da más sed. Y sigo teniendo sed. Y la necesidad va aumentando y entonces yo digo, quiero tomarme el vaso de agua. Pero es pecado. No lo voy a mirar. Eso es pecaminoso. Pero le doy vueltas y le doy vueltas y le doy vueltas. Pero tengo un conflicto. El conflicto es, lo quiero hacer, pero no lo debo hacer. Y sigo con ese conflicto, pero estoy cometiendo un error. No quito la mente de eso. Y yo hasta ahorita estoy batallando con el pecado. Esa batalla la perdiste hace tiempo. Hace tiempo yo perdí esa batalla. Es decir, ya en mi corazón, ya pequé en mi corazón. Acuérdense que Jesucristo dijo que no bastaba con que cometer adulterio, cometer fornicación, este tipo de pecados, comienza en la mente. Basta con que mires a alguien y la desees o lo desees en tu corazón y ya adulteraste con esa persona. Entonces, la fantasía de que todavía no he pecado es una falacia, es un engaño. Y llega el punto en donde, como yo sé, tengo que vencer la barrera de que está mal, no quiero hacerlo, pero está mal. Llega un punto en donde en mi mente lo justifico. Ahí es cuando yo cedo al pecado. Es decir, yo digo, ¿sabes qué? Nadie me está viendo. O ¿sabes qué? Solo va a ser una vez, ya, una vez. Te lo juro que no lo vuelvo a hacer. Lo prometo por tu madre. No lo vuelvo a hacer. Y existen un abanico amplio de excusas que uno no se da cuenta, pero que ocurren en la mente primero. Entonces, yo no debo apuntar a la acción. Yo debo estar claro en mi mente qué es
lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy deseando. Y desde el punto del deseo, ahí tengo que cortar con eso, porque si no, va a llegar el punto en el que ese deseo va a ser cada vez más grande hasta que yo lo justifique en mi mente y ceda al pecado. Todo pecado nace con una mentira primero. Hay una mentira detrás, hay un engaño detrás al cual yo caigo y me hace ceder a la tentación. Todo pecado comienza con un engaño. Entonces, este engaño es a lo que Dios está apuntando, porque es la raíz, es lo que realmente provoca mi conducta. Por esa razón, yo debo entender y dejar que Dios transforme mi mente, mi manera de pensar, que es lo que ese texto está provocando. Dice, para que Dios los transforme en nuevas personas al cambiarles la manera de pensar. Lo primero que tiene que cambiar en nuestras vidas para que una transformación real y no legalista, sino real, se ejecute en nuestras vidas, es que el Señor tiene que cambiar nuestras maneras de pensar. Es que el Señor debe romper y derribar toda fortaleza que se ha sentado en nuestras mentes, que son mentiras que creemos como ciertas y que producen como resultado el pecado en nuestra vida o la desobediencia en nuestras vidas o alejarnos del Señor. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ok, muy bien, porque estamos en la introducción, estamos arrancando los motores apenas. Entonces, para no pasar por alto este punto, que siento que lo dejé guindando, cuando Dios renueva nuestra mente, cuando Dios cambia nuestra manera de pensar y comienza a efectuarse esa transformación en nosotros, dice que es entonces, fíjense la palabra entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Antes no. Mientras mi mentalidad no haya cambiado, mientras Dios no haya insertado sus pensamientos por medio de su Espíritu en mi corazón, en mi mente, yo no podré entender la voluntad de Dios. Y me va a parecer la voluntad de Dios en muchas ocasiones contraria a lo que yo quisiera hacer, contrario a lo que yo quiero para mi vida. Y yo digo, pero ¿cómo Dios siempre quiere que yo ande sufriendo? Dios quiere que yo siempre ande cojeando, que siempre ande en esto. Hay una distorsión en la manera en que uno mira a Dios y uno percibe a Dios porque no ha habido una renovación de la mente en la persona. ¿Ok? Entonces, habiendo dicho esto, vamos a avanzar, si el control me permite. Ahí está, ahí había que darle un poquito de... Y vamos a hablar algunas cositas. Yo no soy doctor, no soy médico, pero sí por lo menos hemos conseguido alguna información y contactado también. Hay algo que se llama neuroplasticidad, en donde ella se define como el cerebro puede cambiar su estructura y funcionamiento a lo largo del tiempo en respuesta a la experiencia, el aprendizaje o la repetición. Es decir, el cerebro, que es un órgano que todos nosotros tenemos, aunque pareciera que algunos no tienen, pero si está vivo lo tiene, es algo que puede cambiar y se va adaptando y se va amoldando. Y ese funcionamiento, o sea, hay algo que se llama sinapsis, que tiene que ver con la interconexión entre neuronas y que en la medida en que tú repitas una experiencia, una acción, en esa medida, si las vas repitiendo, las sinapsis se van interconectando y se van agrupando ellas entre sí, formando una misma ruta. Entonces, eso es lo que, por ejemplo, al principio cuando tú, para dar un ejemplo, aprendes a manejar bicicleta,
cuando te quitan las rueditas y eres niño y ahí estás aprendiendo a tener equilibrio, llega el punto de que cuando ya tienes el equilibrio y ya no tienes que concentrarte en pedalear. Y llega un punto en donde manejas bicicleta sin pensar en manejar bicicleta. Te sale de una manera natural y espontánea. Es porque las sinapsis ya han estado enrutadas en una misma dirección y no necesitas prestarle atención. Eso ocurre en muchas cosas, cuando hacemos ejercicios, por ejemplo, en la música, el piano. Usted ve que Alex agarra, se siente el piano y a veces mira los dedos. ¿Por qué? Porque él, de tanto repetir, ya los acordes le fluyen y salen de una manera natural sin necesidad de estar prestando atención a lo que está haciendo, porque se ha creado sinapsis. Eso ocurre cada vez que tú haces repeticiones y ejercicios. Esas se interconectan y se agrupan de una misma manera y la cosa fluye por sí sola. Esto, por supuesto, que tiene tremendos beneficios para el ser humano. Dios lo hizo de esa manera porque nosotros podemos aprender, esto nos permite aprender, nos permite desarrollar mayores capacidades de hacer 2 y 3 funciones de manera simultánea sin tener que estarlas pensando. Esto nos ayuda enormemente en nuestras vidas. Sin embargo, puede tener también efectos terribles y nefastos. Y dependiendo de las circunstancias, puede ser una situación en la que nos meta en problemas, y de allí es donde, por ejemplo, se desarrollan las adicciones que uno no puede dejar de hacer, uno no puede dejar porque hay otros químicos y otras cosas que ocurren en el cerebro que crean dependencia a las sustancias, al alcohol, a la pornografía, a todo este tipo de cosas, porque ya estás enrutado de una manera y respondes a una manera. Pero no solamente se queda ahí, también ocurre con experiencias. Hay experiencias traumáticas desde pequeño que se repitieron una y otra vez y te hacen pensar o te hacen sentir de una manera en particular. Gente que tiene, por ejemplo, respuestas agresivas frente a una situación que no lo amerita, y tú dices, pero está exagerando. Es porque no puede ser que haya creado y haya desarrollado esta manera natural, que ya le sale natural, para enfrentar la vida, para enfrentar las circunstancias. De aquí entonces nosotros vemos que vemos una serie de circunstancias en la que Dios debe comenzar a sanar en nuestras vidas. Y Dios debe comenzar a traer su espíritu para provocar esa limpieza interior. Pero eso, ¿dónde comienza? En la renovación de la mente. Cuando la iglesia, cuando se predica mucho la conducta sin explicar la renovación de la mente primero, caemos en lo que llamamos legalismo. No es lo mismo que yo me pare aquí y les diga, emborracharse es pecado, emborracharse es pecado, emborracharse es pecado, emborracharse es pecado. Usted, si se emborracha, y aquí hay un par de borrachos de repente, entonces van a decir, ok, yo soy un pecador, ¿y qué hago? Y emborracharse está mal, y puedo citar innumerables ejemplos en esta misma dirección. Emborracharse es pecado, emborracharse es pecado. Y entonces algunas personas con buenas intenciones, que son tremendos borrachos, dirán, ok, emborracharse es pecado, no quiero pecar, lo quiero dejar. Y toman la decisión, ¿y qué pasa? No lo logran. De repente usted dice, ¿sabes qué? Yo desde mañana voy a leer la Biblia todos los días, y se lo propone. Todos los días. Las resoluciones de nuevo año. Es 1 de enero, comienzo y hago ejercicio todos los días.
Oye, pero poco a poco, no, todos los días. Van y entran al gimnasio y son 2 horas en el gimnasio porque entran gordos y pretenden que van a salir delgados a la primera. Y así tenemos nosotros a lo largo de nuestra historia en el caminar cristiano, tomamos una serie de decisiones honestas que realmente queremos lograr en nuestras vidas porque sabemos que es a donde Dios nos quiere llevar, pero nos frustramos en el camino porque es cuestión de un par de días y caemos en las mismas rutinas de siempre y en las mismas trampas de siempre y nos encontramos lidiando con situaciones que simplemente nos llenan de culpa y decimos, pero hace años yo tenía que haber superado esto. ¿Sí están conmigo? Entonces, ¿a dónde quiero llegar esto? ¿Cómo realmente podemos lograr tener los hábitos correctos, la disciplina necesaria a la que estamos llamados a tener para conectarnos con Dios día a día? Porque todos nosotros, por supuesto que nos alarmamos cuando usted de repente dirá, oye, ha pasado una semana entera y no he leído la Biblia y no he orado. Y pasan los meses y la única comida espiritual que tú tienes es la que recibes el domingo en la iglesia. Y sabes que eso no debe ser. Sabes que no está bien. Sabes que estamos llamados a tener una comunión con Dios día a día. Miren, Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, si yo alimento mi cuerpo todos los días y más de una vez al día, le doy comida, pero no alimento el espíritu, ¿qué me va a pasar en mi vida espiritual? ¿Qué victorias voy a tener yo? ¿Cuántas derrotas voy a estar viviendo yo en mi caminar cristiano? Entonces sabemos que tenemos que tomar decisiones al respecto, sabemos que tenemos que, así como alimentar el cuerpo, alimentar el espíritu, porque no es solo de comida que uno vive, también necesitas alimentarte diariamente de la palabra de Dios. Pero uno carece de estas disciplinas, uno carece de constancia, uno carece de consistencia y de mantenerse firme en lo que uno sabe que debe permanecer firme. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es lo que realmente me puede llevar a mí a vencer y a caminar y a reclamar esos textos bíblicos que dice que iremos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo? Y que mi senda sea realmente como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, aquí es donde vienen los procesos. Tiene que comenzar con una limpieza interior. Y esta limpieza interior tiene todo que ver con la renovación de la mente, con una cosmovisión distinta a la que nosotros tenemos, que esté alineada completamente a lo que el Espíritu Santo es y dice. Aquí tenemos un ejemplo en Mateo capítulo 23, versículos del 25 al 28, en donde Jesús les decía, ¿qué aflicción les espera a maestros de la ley religiosa y fariseos? Porque encima eran líderes religiosos. Eran los que guiaban a la gente. No estamos hablando de cualquier pelagato por ahí, eran los líderes religiosos. Dice, ¿qué aflicción les espera a ustedes? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia. Se permiten todo tipo de excesos. Fariseo ciego, primero lava el interior de la taza y del plato y entonces el exterior también quedará limpio. No pretendemos cantar al Señor, de repente seguir algunas reglas como, bueno, yo no fumo, no tomo, sí bailo pero no bailo pegado, etcétera. Y eso es lo externo. Eso es lo externo. Bueno, yo no digo palabras sucias, nada más cuando se me atraviesa un taxista por delante. Esas son cosas externas
internas. Porque si estás lleno de odio y de enojo por dentro, aunque no digas palabras sucias y aunque no fumes ni te emborraches, ni bailes pegado, estás sucio por dentro. Y eso es lo que Jesús dice, tienes que lavar el interior primero. Tienes que sanarte de tu lujuria, de tus malos pensamientos, de tus malos deseos, de tu enojo, de tu rabia, de tu falta de perdón, del que le vaya mal al que te hizo daño, de deseos de venganza. De todas esas cosas tiene que limpiarte el Señor. Pero estas cosas se renuevan en la mente primero. Fíjense que Jesús sigue diciendo, ¿qué aflicción les espera? Maestros de la ley de religiosos y fariseos hipócritas, pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Otras versiones dicen podredumbre. Se me lengua la traba a veces, pero no se preocupe. De impurezas por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y de desenfreno. Aquí lanzo una pregunta. ¿Qué haría usted si yo le dijera, por ejemplo, haga este ejercicio en su mente. Yo le digo aquí, de parte de Dios, entre comillas, ojo, no estoy hablando de parte de Dios, esto es una suposición. Si yo le digo de parte de Dios, usted tiene 24 horas free, libre, en la que puede hacer lo que quiera, lo que se le ocurra, y no van a haber consecuencias. No va a haber ningún tipo de represalias en contra, no se le va a tomar en cuenta ese pecado que usted quiere hacer, simplemente haga lo que usted quiera. Si te quieres acostar con quien te quieras acostar y imagínate que sí puedes hacerlo y que nadie se va a enterar y que no va a ser considerado como pecado y que no va a pasar nada, hazlo. Si te quieres robar un banco y tener $1.000.000 y comprarte y hacer, imagínate que lo puedes hacer. Tienes todo el permiso del cielo y del universo para hacer lo que quieras y no se te va a tomar en cuenta. No me respondan, pero la pregunta es, ¿qué harías si lo puedes hacer? Ya vi un par de gente dije. Eso demuestra en dónde está tu corazón. Ahí está tu corazón. No es que necesitas hacerlo para pecar. ¿Me están siguiendo? No necesitas hacerlo para pecar. Ya eres eso. Por eso Jesús le decía, miren, muchos de estos fariseos se jactaban de que no eran adúlteros, pero era porque no podían. No tenían chance. ¿Qué mujer le iba a hacer caso a estos manes? Y cuando Cristo dice, basta solo con que la mires con deseo sexual para que ya peques delante de Dios en tu corazón. ¿Por qué creen que se lo estaba diciendo? ¿No conocía Jesús sus pensamientos y sus intenciones y sus deseos? Entonces está claro que hay cosas que sencillamente no hacemos por miedo al castigo, por miedo a la consecuencia, por miedo a la represalia, porque no hay manera de esconderlo sin quedar expuesto y entonces sencillamente lo dejamos de hacer. Pero ¿el problema está resuelto? No está resuelto. El problema está aquí. Es lo que deseas. Está allí. Y si está allí, es porque tu mente aún no ha sido renovada. Por eso la transformación no se ha hecho efectiva. Vuelvo y repito, vuelvo al ejemplo. Si yo les digo, emborracharse es pecado, emborracharse es pecado, emborracharse es pecado, y el borracho que viene a la iglesia
con toda honestidad y con la mejor intención de dejarlo, no puede y siente culpa cada vez que se emborracha, y siente culpa y vuelve y se emborracha y siente culpa y cae en un círculo vicioso que por años está allí. Y escúchenme, creyentes, escúchenme, hermanos míos, por años mucha gente batalla con este tipo de cosas y pasan décadas y no lo superan y no salen de allí. Porque no es lo mismo actuar y moverse por la culpa y querer tomar las decisiones que Dios quiere en nuestras vidas, en nuestros propios esfuerzos, a cuando Dios hace la transformación. No es lo mismo cuando, por ejemplo, alguien viene, porque, como lo he escuchado en infinidades de veces. Oye, tú sabes que yo era parrandero, mano. Me encantaba y le metía al guaro. Pero ¿sabes qué? Ya no quiero. Ya no me gusta. Y la otra vez, pues, por complacer a unos amigos, lo hice. Me sentí horrible. Me sentí asqueado por dentro. Ya no lo quiero hacer. Es una transformación. Y esa transformación la hace Dios. Nosotros no podemos lograr nada en nuestros propios esfuerzos, aunque estemos bien intencionados. Nada podemos lograr en nuestras propias fuerzas. La transformación tiene que venir de Dios, y esa transformación que viene de Dios viene a través de su palabra. Yo comienzo a dejar de pensar como Daniel Guevara y comienzo a pensar como piensa Dios. En eso consiste la renovación de la mente. Y comienzo a dejar de sentir como Daniel Guevara y comienzo a sentir como Dios siente. Uno de los grandes síntomas positivos en estas transformaciones es cuando tú dejas de enojarte con la gente y comienzas a sentir, por ejemplo, compasión por la gente. Eso es un buen síntoma, porque es una transformación. Comienzas a sentir como Dios siente. Dios es grande en misericordia. Y en vez de que le vaya mal porque me hizo, que Dios tenga misericordia de él, que él encuentre, así como Dios tuvo misericordia de mí, que él encuentre la forma de salir de allí. Estas transformaciones vienen, pero ¿cómo vienen? Vienen en la medida en la que nosotros nos expongamos a la palabra de Dios. Retomo lo que había comentado en Juan capítulo 3, versículo 5. Jesús le contestó, después que le había dicho a Nicodemo: nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de nuevo. Tú puedes ser adventista, testigo de Jehová, judío, musulmán, evangélico, católico, lo que sea. Si no naces de nuevo, vas para la paila. Tienes que nacer de nuevo para que entres al reino de Dios. Y cuando Nicodemo le pregunta, ¿cómo así no entiendo nacer de nuevo? Jesús le dijo, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual, es decir, la vida eterna, el nuevo nacimiento, la vida espiritual nace ¿de dónde? Dígalo conmigo. Del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienen que nacer de nuevo. Y me encanta esta explicación. Jesús dice, y hasta el día de hoy los científicos tampoco pueden explicarlo, dice, el viento sopla hacia donde quiere. Nadie sabe de dónde viene, ni para dónde va el viento, ni qué provoca que vaya en X dirección. Dice, el viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene, ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Esto es algo que no tiene explicación. Es algo que está
más allá, supera el razonamiento y el entendimiento del ser humano. Y no hay forma de que lo podamos entender. Simplemente creemos que ocurre si pertenecemos a Cristo y estamos en Cristo, viene el nuevo nacimiento. Viene la vida en el Espíritu. Pero esto solo lo provoca Dios y no hay forma de entender cómo eso ocurre. Cuando queremos construir disciplinas, hábitos correctos, hábitos espirituales que nos mantienen firmes en Cristo, que nos mantienen cerca de Dios, que nos mantienen constantes en Él, vuelvo e insisto, no ocurre cambiando la conducta. No ocurre enfocándose en lo que sabes que está mal en ti y que lo tienes que cambiar. No, ese no es el enfoque. El enfoque comienza aquí, derribando fortalezas. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. La Biblia aquí declara de manera implícita que tenemos fortalezas en nuestra manera de pensar, razonamientos que han sido incorrectos toda la vida y que lo hemos dado por cierto. Argumentos falsos que hemos creído a lo largo de toda nuestra historia, cosas que a veces sentimos y que no son correctas. Voy a dar algunos ejemplos de esto, fortalezas a derribar. Complejo de víctima. Hay gente que tiene complejo de víctima, por ejemplo. Gente que siempre siente que la tienen contra ellos. No importa lo que pase en la vida, ellos son víctimas. Porque sufrieron, tuvieron traumas en la niñez, en algún punto de su pasado, tuvieron experiencias que marcaron su vida y desde ahí no han podido superar y se sienten víctimas. Cuando tú te sientes víctima, tu cosmovisión del mundo siempre va a alimentar tu sentimiento de víctima. Es decir, si alguien te trata mal en la calle, te dice una grosería, te pitan en el carro, de repente vienes a la iglesia y alguien no te saluda. Todas esas cosas van a sumar tu sentimiento de que eres víctima. Y entonces, cuando la gente es amable contigo, cuando la gente te recibe bien, cuando la gente te da algún crédito por algo, algún mérito, esas cosas, tu mente automáticamente las desecha. No restan ni suman. Pero como tu cosmovisión es de víctima, tú solo vas a contabilizar cada vez que alguien te trata mal. ¿Se entiende lo que estoy tratando de explicar? Porque es un complejo de víctima. Te sientes víctima, siempre vas a sentir que la tienen contra ti, siempre que pasa algo malo, y todo lo vas a ver de esa manera. A tus hermanos en la iglesia lo vas a ver de esa manera. Por eso mucha gente a veces dice, yo no voy más a esa iglesia. Y no necesariamente era que lo trataron mal, sino que no ha superado, no ha roto con ese complejo de víctima. Sepa Dios qué fue qué hay en el pasado que lo llevaron a eso, que experiencias tras experiencias construyeron sinapsis en el cerebro, surcos, como le dicen metafóricamente, en la mente, y siempre va a responder de una manera determinada ante los mismos estímulos. Son cosas que Dios tiene que romper. Pues si esa persona no es renovada en su mente y no viene a libertad en Cristo, podrá cargar eso toda su vida y podrá venir a la iglesia por años y por décadas y siempre vivirá en tristeza, en derrota, podrá caer en depresión en muchas ocasiones.
Y no hay forma de sacar a esa persona de ahí, a menos que esa persona sea renovada en su mente. Entonces, mucha gente, a usted no le ha pasado que, oye, pero eso no fue lo que yo quise decir, y te malinterpretan. Y no importa cómo se lo expliques, la embarras más y quedas peor y te entienden más mal todavía. Pero es que no me estás entendiendo. Mi intención era esta, lo que yo dije, y la embarras más. Porque la persona que tiene estos tipos de complejos, no puede interpretar objetiva y correctamente las circunstancias. Y de la misma manera no puede interpretar objetiva y correctamente a Dios. Comienzan estos sentimientos como Dios no me escucha. Es que a mí todo me sale mal, no importa cuánto yo me esfuerzo. ¿Saben en consejería cuántas veces yo he escuchado esto? Todo me sale mal. Haga lo que me esfuerzo, me sale mal. No me esfuerzo, me sale mal. Si trabajo, me sale mal. Si no, pierdo el trabajo. Y tienen una percepción en la que están convencidos absolutamente de que no importa lo que hagan, es como si estuvieran malditos. Dice, todo me sale mal. Y cuando algo les sale bien, no suma, no lo contabilizan. ¿Por qué? Porque las sinapsis están adaptadas para la mala percepción, para recibir y concluir que es un fracasado en la vida. En cualquier momento me pasa una desgracia. Hay gente que vive así, al borde de cualquier momento. Me da un cáncer, me da un faracho. Con el COVID, ¿cuántos andaban así? ¿Y dónde está nuestra seguridad? ¿Acaso no está en Cristo Jesús? ¿No dice la palabra de Dios que Él no nos ha dado un espíritu de miedo ni de temor? No podemos vivir en temor, no podemos vivir de miedo en miedo, no podemos permitir que el miedo nos domine si Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Si nos ha dado su Espíritu Santo, quiere decir que no nos ha dado un espíritu de miedo. Y a renglón seguido en ese texto que está en Romanos 8, dice que nos ha dado un espíritu con el cual podemos clamar, Abba Padre. Tenemos a un Dios cercano, a un papito, al que podemos llamar y tomar y tener contacto directo e intimidad con Él. Entonces, si tenemos a un Dios todopoderoso, que es nuestro papito, que es lo que significa Abba Padre, ¿por qué vamos a tener miedo? No tiene sentido. Hay algo que no cuadra. Entonces, nuestra fe tiene serios problemas. Porque decimos que estamos en Cristo, decimos que le pertenecemos, pero no vivimos como si le perteneciéramos, ni estamos viviendo como si estuviéramos en Cristo de verdad. ¿Y a qué se debe? A que nuestra mente no ha sido renovada. Es que esta situación no lo puedo superar. ¿Pero qué fue lo que pasó? Es que mi novia me dejó. Uy, qué horrible. ¿Y hace cuánto te dejó? Hace 20 años. ¿En serio? Sí, pero es que fue horrible, fue horrible. Y me dejó por otro más feo que yo. Pero hace 20 años tú estás así. ¿En serio? No lo puedo superar. No lo puedo superar porque ¿cómo olvidar el momento? Entonces escuchan canciones románticas de esas que son pura sangre y se la pasan deprimidos días y deprimidas semanas y meses enteros, y te dice, es que no lo puedo superar. Esa es una fortaleza a derribar. ¿Saben por qué? Porque es mentira. Jesucristo dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Cada vez que estás atrapado en este tipo de emociones, este tipo de sentimientos, es porque estás
creyendo una mentira como cierto. No es verdad que no lo puedes superar. No es verdad que no puedes tener victoria sobre tu carácter. No es verdad que no puedes vencer la lujuria. No es verdad que no puedes que puedes superar la pérdida de un familiar querido. No es cierto que no lo puedes superar. No es cierto. Tienes que entender que es una mentira y que que has estado atrapado en esa mentira para que puedas romper con esa mentalidad y entonces puedas funcionar y comenzar a caminar en la victoria destinada para todo hijo de Dios que necesitamos y estamos destinados a vivir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, pero hay que derribar fortalezas para eso primero. Es tu trabajo descubrir, descifrar y determinar qué es la mentira que te está llevando a estar allí. ¿Cuál es el engaño bajo el cual has caído y que no te permite superar eso con lo que estás batallando? Porque detrás de eso hay una mentira. No te enfoques en las acciones, no te enfoques en dejar de hacer o en hacer. Enfócate cuál es la mentira que te tiene atado. ¿Cuál es el engaño que te ha encadenado y que te impide vivir en la libertad prometida a los hijos de Dios por el Dios que no miente? Por el Dios que con solo su palabra creó los cielos y la tierra. Dice los salmos que Él desplegó los cielos como si fuera cortina. A mí me encanta esa imagen. El universo que todavía no podemos decir hasta dónde llega. No hay manera de determinar los confines del universo por lo grande que es. Bueno, Dios agarró y lo desplegó como una cortina. Me encanta ese texto. Ese Dios poderoso que sostiene todo lo que existe, la vida misma y la esencia de todo, está en Él. Él te prometió libertad. Y lo que Él promete lo cumple. Basta ya de vivir atado. Basta ya de estar lidiando con la misma situación. Basta ya de creer que no lo puedes superar. No es que no lo puedo perdonar, porque lo que me hizo no tiene nombre. No tiene nombre. Sí lo puedes perdonar y sí lo puedes superar, porque poderoso es el que está en nosotros. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿En dónde podemos apuntar? Bueno, necesitamos entrenar la mente. Entrenar la mente. Esa es la ruta en la que podemos comenzar a tener tremendas victorias. Filipenses dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Ese es un buen ejercicio, ¿saben? Cada vez que tienen una aflicción, un afán, un tropiezo, una corredera, comienza a entrenar su mente para no preocuparse. Les prometo que va a ser horrible y espantoso al principio, sobre todo si usted es entregado al afán y a preguntarse y a la ansiedad y al nerviosismo y a que las cosas van a salir mal y que los hijos y que la comida y que... No se preocupen por nada. Al fin de cuentas, la preocupación nunca resolvió nada. ¿Usted me va a decir que por preocuparse se va a resolver algo? No. Se estresa, se agota, comienza a somatizar, se enferma y la situación es peor. Usted comience a entrenarse. Igual que con el gimnasio. Usted quiere ir al gimnasio, usted quiere hacer ejercicio, usted tiene que comenzar de poquito a poquito con pequeñas decisiones, creando hábitos, trucos para hábitos. Hágalo siempre a la misma hora y por el mismo canal. Todos los días, de poquito a poquito. No comience con grandes decisiones. Háganlo poquito aquí.
Hoy voy a entrenar 5 minutos, 10 minutos, tácata, tácata, voy a correr, voy a caminar. Camine. Y hágalo constantemente hasta que se crea un hábito, una ruta, una sinapsis y que ya le salga natural hacer ejercicio. Y que sea algo parte de su ADN. Lo mismo, entrene su mente para no preocuparse por nada. Oren por todo. En vez de preocuparse, oren. Señor, mira lo que me está pasando. Mira este desgraciado que me quiere hacer la vida imposible, Señor. Llévatelo, llévatelo. Yo pago el entierro, prémialo con la corona de vida, pero llévatelo. Oren por todo, no se preocupen por nada. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Otro tip: acostúmbrese a ser agradecido. ¿Usted sabe qué pasa cuando usted comienza a tener un corazón agradecido? Usted comienza a observar y a prestar atención las enormes bendiciones cotidianas que Dios le regala a usted. Pero cuando uno no es agradecido es porque uno le está prestando atención a las cosas que te salen mal, a lo que tú quisieras y no tienes, a que porque yo no me casé con fulanita y con fulanito y estás prestando atención donde no debes prestar atención. Y que por qué esto, y por qué me tiene que tocar este compañero aquí al lado, y por qué tengo yo que tener, y por qué no puedo tener un carro nuevo. ¿Y por qué te estás enfocando tu enfoque y tu atención así como el que tiene la percepción, el que hablamos de que tiene complejo de víctima, todo lo percibe mal, así mismo todo lo estás enfocando en las cosas, en los obstáculos y en las cosas que quieres y no tienes? Ese es tu enfoque. Pero cuando comienzas a ser agradecido, tu atención sale de allí y ves el amplio espectro y la gran misericordia y la gran dicha que tiene Dios contigo todos los días de tu vida. Entonces debemos aprender a creer lo que la Biblia dice y a repetirlo hasta que se haga sinapsis y mis percepciones sean objetivas y correctas. Es decir, yo puedo repetir, por ejemplo, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Te sale algo mal? El bien y la misericordia me seguirán todos los días. Y vuelve y te sale mal. El bien y la misericordia me seguirán todos los días. Con la repetición y el ejercicio se construyen sinapsis en nuestros términos espirituales. Se renueva la mente. Y aprendes a responder a toda circunstancia como Dios quiere que aprendas a responder. Manteniendo tu fe firme. El Señor dijo que el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Y dice que así experimentarán la paz de Dios. ¿Por qué no tienes paz? ¿Por qué estás lleno de ansiedad? ¿Por qué no puedes conciliar el sueño? ¿Por qué todo te enoja fácilmente y tienes la mecha corta? Porque no has aprendido a tener una percepción correcta y tu mente no ha sido renovada. Comienza a trabajar la mente y a renovarla y a llenarla de la palabra de Dios. Construye tu vida con la palabra de Dios y tu mente comenzará a ser renovada y vas a verlo reflejado en todas las acciones de tu vida. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Cuando las personas, los cristianos, han entendido esto y les vienen las tribulaciones más espantosas y horribles, que tú dices, wow, yo no sé cómo este hombre va a y está tranquilo. Tiene paz. Es una paz que no se puede entender. Por eso dice, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Te pertenece.
Echa mano de esa paz que Dios regaló para nosotros. Le costó la sangre de su Hijo en la cruz del Calvario. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, dice Isaías. Para que tú tengas paz y no andes viviendo de ansiedad en ansiedad y de tribulación en tribulación. La paz que supera todo lo que podemos entender, la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¡Wow! Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero. ¿Qué dice? Concéntrense. Prestar atención, entrenar su mente. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Ahí la palabra de Dios nos está mostrando el camino para el éxito de la renovación de nuestras mentes. ¿De qué llenamos nuestras mentes? De redes sociales, de malas noticias, de un montón de películas, de series, de Netflix, de Disney, de cuánta basura hay. Y admito que no todo es malo, muchas cosas que son simplemente entretenimiento, no es que lo estoy satanizando, pero el punto no es ese, el punto es ¿de qué llenas tu mente? ¿Cuánto tiempo inviertes en eso versus cuánto tiempo inviertes en renovar tu mente con la palabra de Dios? Entonces apuntas mal, apuntas a querer cambiar malos hábitos y apuntas a querer tener disciplina en el Señor, pero tiras y fallas, porque no es allí donde vas a conseguir la victoria, es en la renovación de la mente. Es pensar constantemente, mantener tu mente pura, pensando en lo limpio, en lo agradable, en lo honorable, en todo lo bueno, todo lo que es digno de alabanza. Miren Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6. Este texto, si este mensaje le está llegando en su corazón, ¿cuántos levantan la mano y dicen este mensaje me está llegando? Quiero ver sus manos. Si este mensaje le está llegando, yo les lanzo el reto, apréndanse estos 2 versículos de memoria. Apréndanselos de memoria, repítanlos día y noche, repítanlo constantemente. Dice Romanos 8:5, los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. Y aquellos que están viviendo en la carne, háganse un autoexamen. ¿Cuánto tiempo te la pasas pensando en eso? Diariamente. Miren, vean las estadísticas, pregúntenle a Google, una estadística espantosa. Dice que la gente piensa en sexo X cantidad de veces al día. Increíble. Dice, los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, ¿a dónde fijan la mente? Fijan la mente en los deseos del Espíritu. La clave esencial para vivir en Cristo. Fija tu mente en lo que Dios quiere, en la voluntad de Dios. Versículo 6, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. ¿Qué controla tu mente? ¿La ansiedad? ¿La depresión? ¿Los sentimientos de culpa? ¿Los malos deseos? ¿La amargura, el enojo, la ira, la rabia? ¿Qué controla tu mente? ¿La avaricia?
los celos, la envidia. Este tiene lo que yo no tengo, ¿por qué yo no puedo tenerlo? ¿Te roba la calma eso? ¿En dónde está fijada tu mente? ¿Te domina? Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Y termino con este texto. El secreto de la victoria. Josué capítulo 1, versículo 8 y 9. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche. ¿Quieres vencer? De día y de noche. ¿Quieres renovar tu mente? De día y de noche. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente, repita conmigo, solamente. Una vez más, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Puedes decir 400 Padre Nuestros, puedes venir todos los domingos a la iglesia, puedes hacer y deshacer, pero si no meditas y estudias constantemente el libro de la vida, no vas a vencer. Solamente, dice, entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es este: esfuérzate. Señores, hermanos queridos, hay que esforzarse. Este camino es de esforzarse. Este camino es de los violentos. Esto no es de chichipati, de cobardes. Los cobardes se van al infierno, lo dice la Biblia, está en Apocalipsis. Tienes que esforzarte. Cada día, dice Jesús, el que viene en pos de mí tiene que negarse a sí mismo cada día y tomar su cruz y seguirme. Esfuérzate y sé valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Dios está contigo donde quiera que vayas, pero tienes que esforzarte y tienes que renovar tu mente. Porque si no, todas las promesas y todas las bendiciones que están destinadas para los hijos de Dios no se van a hacer realidad en tu vida. Dios quiere que camines en paz. Dios quiere que el gozo que viene de Él, que no te lo pueda arrebatar nada ni nadie, sea tu fortaleza. Dios quiere que camines de triunfo en triunfo y que te vayas bien en todo. Tienes que aprender a percibirlo correctamente y a ser libre de fortalezas que están aquí, que te están engañando y entorpeciendo tu caminar cristiano. Dios está aquí en este momento. ¿Puedes sentirlo? Ríndete. ¿Con qué estás peleando? ¿Qué puede ser más importante ahorita mismo en tu vida? ¿Qué es aquello a lo que estás aferrado y no lo quieres soltar? ¿Cuál es ese deseo que te domina, que domina tu mente? ¿Se puede comparar con la presencia de Dios en tu vida? ¿Con el dador de la vida? Dice la Biblia que el reino de los cielos es semejante a un hombre que se encontró un gran tesoro en un campo.
Y dice que lo enterró y vendió todo lo que tenía para comprar ese campo. Y ahí se acaba la parábola. Es tan rica esa ilustración, porque lo que dice es: cuando descubres realmente qué es el reino de los cielos, tú vendes todo. Nada tiene importancia, nada puede tener más valor que ese tesoro. Nada, ni todo el dinero del mundo, ni todos los placeres del mundo, ni todo el reconocimiento, ni la fama que el mundo te pueda dar. Nada de eso se compara con ese tesoro que Dios puede darnos a nosotros. ¿Cantas conmigo? Ponte de pie. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. No, renuévame, Señor Jesús. Levanta tus manos. Pon en mí tu corazón. Díselo. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Díselo una vez más. Renuévame, Señor Jesús, de todo corazón. Renuévame. Conéctate con tu Dios en este momento. Deja que Él renueve tu mente, derribe fortalezas. El Espíritu Santo está rompiendo cadenas en esta mañana. Está rompiendo complejos. Está trayendo sanidad. Hay sanidad en este momento. Recíbela. Sanidad del alma, del corazón, de la mente. Heridas del pasado están siendo sanadas. Recibe sanidad de esas heridas. Aquí está el dador de la vida sanándote, renovándote. Dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mí. Déjate abrazar por el Señor en este momento. Recibe su abrazo. Recibe su abrazo y su toque. Dentro de mi corazón necesita más de ti. Oh, necesita más de ti. Necesita más de ti. Amén, amén. ¿Quiere darle un aplauso fuerte al Señor? Te amamos, Dios. Gracias. Gracias por lo que haces, Señor.